Bien, entonces, continuamos un poquito hablando de, después que vimos el video, de esto de la coagulación. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Y si yo lesioné un vaso, cerrar esa herida. Ahora, ¿qué pasa con si yo cerré ese vaso y el proceso de coagulación sigue? Yo lo tengo que frenar al proceso de la coagulación. Entonces, existen lo que se llaman mecanismos anticoagulantes. ¿Qué quiere decir esto? Son mecanismos que evitan que yo forme coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Es decir, que se cierre la herida, pero que yo no forme coágulos dentro del vaso sanguíneo. Entonces, dentro de estos factores anticoagulantes está la antitrombina, la heparina y la plasmina. La antitrombina 3 justamente se llama antitrombina porque lo que hace es inhibir la activación de la trombina, no permite que esto se lleve a cabo. Entonces, como esto no se lleva a cabo, nada de esto se lleva a cabo, no se forma coágulo, no se convierte el fibrinógeno en fibrina, porque ya esta reacción no ocurre. Por otro lado, tenemos la heparina, que te potencia la acción de esta. Y por último tenemos la plasmina, que lo que hace es, cumple función, se le llama fibrinolítica. ¿Por qué? Porque directamente te rompe el coágulo. Entonces, te rompe el fibrinógeno y la fibrina. Entonces el coágulo que se ha formado lo rompe. Entonces, estos son mecanismos anticoagulantes que hacen, evitan que dentro, porque vos tenés que sellar el vaso sanguíneo, tenés que tapar ese agujero, diríamos, que se hizo, esa lesión, pero esto te evita que se formen coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, por eso se le llama mecanismo anticoagulante. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. ¿Ha quedado alguna duda de la coagulación, chicos? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no hayan entendido? Más allá de que Eh, se lo tengan que estudiar de memoria, ya sé que esto va de memoria, ¿sí? Pero algo que no la- se haya entendido, yo tengo no. curiosidad ya por saber qué es la costra. Es el tapón definitivo. Ah, bien. ¿Y qué pasa? Y- Viste que vos, por ejemplo, hay veces que te sacas la costra y sangra, y hay veces que Sí, te sacas la costra y no sangra. sí, Bueno, ¿qué pasa? Cuando vos te levantás la costra, que es tu tapón definitivo, si la piel, por ejemplo, debajo no se alcanzó a regenerar todavía, va a sangrar, porque la herida todavía está abierta. O sea, es decir, no es que está abierta, es que todavía no ha habido una regeneración de la piel debajo. Ahora, si vos te sacas la costra y no sangra, es que tu piel abajo ya se ha regenerado. Por eso después la costra se sale sola y a vos te queda la piel regenerada. Porque Ah, cuando vos cerrás una herida, la piel se regenera en esa región para que vuelva a la normalidad, diríamos. Entonces, por eso, cuando uno se saca una costra, a veces vuelve a sangrar y a veces no, porque si la piel debajo ya se regeneró, ya está. Entonces, si, es más, vieron que muchas veces la costra se sale sola y ni nos damos cuenta y no nos vuelve a sangrar, porque la piel debajo ya había hecho una regeneración. bien, bien. Bien, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, vamos a seguir avanzando. Esperen que les dejo de compartir este Power y vamos a otro. Y vamos a empezar a profundizar un poco más en el sistema circulatorio en sí, en su estructura. La Ani les tiene que haber contado que el sistema circulatorio nuestro está formado por una bomba, que es el corazón, y un montón de cañerías por donde la sangre circula, que son arterias, venas, capilares, arteriolas, vénulas. Entonces, ese conjunto de cañerías que nosotros tenemos, que son nuestros vasos sanguíneos, es por donde la sangre va a circular y eso es típico de los que tenemos los sistemas circulatorios cerrados. ¿Qué quiere decir eso? El corazón bombea la sangre sale por una arteria, va al cuerpo y retorna por venas, pero nunca se sale de las cañerías, nunca sale de la arteria vena capilar y vuelve al corazón.
En cambio, en los animales que tienen sistema circulatorio abierto, que lo vieron con la ANI, la sangre se vuelca en los tejidos. Entonces la sangre sale por un vaso, pero se vuelca en el tejido y se forma como una laguna que se llama hemocele. Entonces, en ese caso, no hay un retorno, como dijimos, por vasos, o sea, retorna por vasos, pero la sangre se vuelca en el tejido y no es como en nosotros que el intercambio se hace a través de la pared del vaso sanguíneo. Es decir, nosotros, por ejemplo, cedemos oxígeno en un tejido o captamos dióxido, pero todo a través de la pared del capilar. No es que volcamos sangre, sino que directamente los intercambios se hacen a través de la pared de los vasos sanguíneos, principalmente de los capilares. Entonces, ya van a ver por qué. Vamos a arrancar con los vasos sanguíneos. ¿Cómo es el recorrido de la sangre? Bueno, la sangre hace este recorrido. Sale del corazón por arterias, se hace más fina en arteriolas y finalmente toma contacto con los capilares, que son los más finitos de todos. Esos capilares toman contacto con vénulas, las vénulas con venas y finalmente por venas vuelve al corazón. Es decir, este es nuestro sistema de cañerías, diríamos, por el cual la sangre sale del corazón y retorna otra vez al corazón. Entonces, ya vamos a ir viendo la diferencia, por ejemplo, entre una arteria y una vena, o entre una arteria y una vena y un capilar, pero más allá de eso, siempre las arterias son las que salen del corazón, ya las vamos a ver, y las venas son las que entran al corazón. Entonces, ¿cómo es la estructura de un vaso sanguíneo? Un vaso sanguíneo tiene 3 capas, a excepción de los capilares. El vaso sanguíneo tiene una túnica más profunda, que se llama túnica íntima, una túnica que se llama túnica media, y una túnica que se llama túnica adventicia. Es decir, serían las 3 capas de la pared del vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo nuestro tiene 3 capas de pared, ¿sí? Repito, ya van a ver que en los capilares no es así. En el capilar tienen una sola capa. La túnica íntima está formada por endotelio, que es tejido epitelial, lámina basal y tejido conectivo laxo. La capa que le sigue, que es la del medio, esta es la más profunda. Esta que le sigue, que es la del medio, principalmente tiene músculo liso, también tiene elastina, proteoglucanos, fibras reticulares, y la túnica más externa, que es la túnica adventicia, tiene colágeno, fibras elásticas y fibroblastos. Por ejemplo, esta capa es más gruesa en las arterias, la capa del músculo liso, ¿sí? Si yo comparo una arteria con una vena, claramente en las arterias está más desarrollada que en las venas. Y la túnica adventicia, por ejemplo, es un poquito, o sea, varía el espesor, obviamente, pero si yo comparo las capas, esta capa, como les dije, es más gruesa en las arterias que en las venas. Y eso está relacionado con la función que cumplen las arterias, chicos. ¿Sí? Entonces, esta sería la capa de la vena, de la pared, de la arteria o de la vena, que está en contacto con la sangre. Entonces, si ustedes ven, miren, ahora les muestro, pero fíjense acá. Acá tengo la capa de endotelio, la capa de músculo liso y la capa más externa. Y acá lo mismo, la capa más interna, que es el endotelio, la capa del medio, que es músculo liso, y la capa más externa. Entonces, la capa que está en contacto directo con la sangre es el endotelio, la capa más interna, que acá le llamamos túnica íntima. Entonces, ¿es lo mismo una arteria, una vena que un capilar? No, claramente que no. Primero, la función es distinta. Las arterias llevan sangre desde el corazón hacia los órganos. Y acá, ojo con lo que les voy a decir. Estas arterias transportan sangre oxigenada, excepto las arterias pulmonares, que son las arterias que van al pulmón. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Qué significa una arteria
o mejor dicho, una sangre oxigenada. Es una sangre o un tipo de sangre que tiene mayor contenido de oxígeno que de dióxido de carbono. Repito, las arterias llevan sangre oxigenada, salen del corazón a los órganos, excepto la arteria pulmonar, que es la que va a los pulmones, que lleva sangre carboxigenada. ¿Qué significa sangre oxigenada? Tiene más contenido de oxígeno, menos de dióxido de carbono. ¿Qué significa carboxigenada? Más contenido de dióxido, menos contenido de oxígeno. Entonces, ¿vieron cuando ustedes en los libros de... ¿Vieron cuando ustedes tienen los libros y les pintan la sangre de azul o la sangre de rojo? No sé si lo han visto. Bueno, eso en realidad no es que la Sí, sangre tenga color azul o color rojo, sino que se usa como convención para tratar de distinguir la sangre carboxigenada de la sangre oxigenada. Es decir, básicamente, la sangre azul, eh, ustedes tienen que tiene mayor contenido de dióxido de carbono, menor contenido de oxígeno, ¿sí? Y después, la sangre roja, diríamos, tiene más contenido de oxígeno y menos contenido de dióxido de carbono. Antes a la sangre se le llamaba desoxigenada. Hay algunos libros que todavía la llaman así. La realidad es que no es que no tenga oxígeno, sino que tiene menos oxígeno. Entonces, esa sangre que, ¿cómo se llama? Que ustedes tienen pintada de roja siempre, tiene más oxígeno, menos dióxido, pero la sangre carboxigenada, que antes se le decía desoxigenada, tiene más dióxido, pero no es que no tiene nada de oxígeno. Tiene oxígeno, pero menos. ¿Sí? Sí, ahí me preguntaron, perdón, que no lo había leído. En el caso del cordón umbilical se invierte, sí. En el cordón umbilical también se invierte. La arteria lleva desechos y la vena lleva oxígeno y nutrientes. Sí, en el cordón umbilical también hay una inversión. Pero en la generalidad, siempre la arteria lleva sangre oxigenada y excepto en la arteria pulmonar. Las tres túnicas de las arterias son más gruesas que en una vena, sobre todo, como les dije yo, la capa del medio, que es donde está el músculo liso. Entonces, ¿por qué? Porque es un vaso, la arteria, de resistencia. ¿Qué significa que sea un vaso de resistencia? Que obviamente soporta grandes presiones. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes piensen, chicos, que son las que salen del corazón. Por lo tanto, soportan más presión que una vena. Siempre en una vena hay mayor, o sea, en la arteria, perdón, hay mayor presión que en una vena. Entonces, la pared del músculo liso tiene que ser más gruesa justamente para poder soportar esa presión, para que la pared de la arteria pueda distenderse y cuando la presión disminuye, volver a la normalidad. La más grande de las arterias es la arteria aorta. ¿Qué pasa con las venas? También tengo las tres capas, pero las tres capas son más finas. ¿Y cuál es la diferencia? Tienen válvulas. ¿Por qué una vena tiene válvulas? porque, o sea, A ver. en el corazón están las cámaras, entonces una tiene que bombear antes que otra. Miren, ¿saben por qué las venas tienen válvulas? Para Porque que las la venas sangre son, viaje en una sola dirección, en un solo sentido. claro, porque las venas son las que nos traen sangre desde el cuerpo al corazón. O sea que va en contra de la gravedad, chicos. La gravedad, por una cuestión lógica, tiende a que la sangre vaya para abajo. Y nosotros con una vena bombeamos sangre para arriba. Entonces, para que la vena, o sea, la sangre, mejor dicho, no vuelva hacia abajo, tengo válvulas que se cierran. Entonces, lo que hacen es que
no vuelva la sangre hacia abajo. Por eso las venas tienen válvulas y las arterias no. Las venas, todo lo contrario a las arterias, son las que traen, justamente lo que les estoy diciendo, sangre desde los órganos al corazón, transportan sangre carboxigenada, excepto las venas pulmonares, que transportan sangre oxigenada. Las más grandes son las venas cavas. Entonces, repito, ¿por qué una vena tiene válvula y una arteria no? Porque las venas, ahora les voy a mostrar las válvulas como son, traen sangre hacia el corazón. Entonces imagínense una vena de la pierna. La gravedad tiende a que la sangre vaya hacia abajo y yo tengo que llevar la sangre hacia arriba. Entonces, ¿cómo hago para que la sangre suba? Bueno, ya van a ver que la contracción de los músculos ayuda, pero además la sangre volvería hacia abajo. O sea, retrocedería. ¿Por qué no retrocede la sangre? Porque mis vasos, mis venas, tienen válvulas. Y los últimos, ahora les voy a mostrar una imagen de las válvulas, son los capilares, que no tienen 3 capas, tienen una sola, de endotelio. Son los más finos, son los más pequeños, ¿y saben por qué la pared es tan fina? Porque es el lugar a donde se hace el intercambio gaseoso, chicos. Tanto en los alvéolos como en los órganos, es el lugar donde se cede oxígeno y se capta dióxido, o al revés, se cede dióxido y se capta oxígeno. Entonces yo necesito que la pared sea lo más fina posible, porque imagínense si yo tuviera que atravesar una pared gruesísima, el oxígeno nunca podría atravesarla, o el dióxido de carbono. Entonces por eso el capilar tiene una sola capa de endotelio, que es una capa muy fina de tejido plano simple. No tiene túnica media, no tiene túnica externa o adventicia. Tiene solamente una capita de tejido endotelial. Miren, acá les compara lo que son las capas de una arteria con las de una vena. Fíjense que el recorrido es arteria, arteriola, capilares. Capilares se toman contacto con la vénula y por la vena vuelven al corazón. Acá salen del corazón y acá están retornando al corazón. Entonces, como dijimos, la arteria, la capa media, la tiene mucho más gruesa que una vena. Miren, acá está lo de las válvulas que yo les estaba diciendo. ¿Qué pasa? Estas son las válvulas. No sé si las alcanzan a ver acá. Pero ¿qué pasa? La válvula se abre y la sangre asciende. Pero si esta válvula no se cerrara, por gravedad la sangre se caería para abajo, chicos. Volvería para atrás. Entonces, ¿por qué esto no pasa? Porque la válvula se cierra, hace un tope, y entonces hace que la sangre que ascendió no pueda volver hacia atrás. ¿Quién contribuye con esto? Nuestros músculos esqueléticos. El músculo, cuando se contrae, oprime la vena, y al oprimir la vena, abre, fíjense, abre o cierra esa válvula. Entonces, cuando el músculo está relajado y cuando el músculo está contraído. El músculo contraído oprime la vena, y como les dije yo, esa vena tiene válvulas. Entonces eso hace que, si ustedes se fijan ahí, cuando el músculo se contrae la vena y se ensancha. Entonces la vena se comprime y lo que ocurre es que las válvulas se van a ir abriendo y cerrando dependiendo de si el músculo se contrae o se relaja. Esa sería la relación. Entonces, las venas tienen válvulas y es lo que permite justamente que la sangre no vuelva hacia atrás, esa válvula que se cierra. Acá está la válvula cerrada e impide que la sangre no vuelva hacia atrás. Cuando uno, por ejemplo, tiene varices, estas válvulas generalmente no cierran correctamente, entonces al no cerrar correctamente, la sangre queda como acumulada, y eso es una varice. Es la sangre que quedó acumulada ahí, porque la sangre no puede ascender, entonces por eso se ve como la venita, y eso es lo que nosotros le llamamos varice. Hay una falla en estas válvulas, no cierran correctamente, entonces la sangre cuando quiere subir vuelve, y queda estancada ahí. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces,
Nuestros vasos sanguíneos, como yo les dije, tienen capas muy gruesas, salvo los capilares. Entonces, imagínense que, por ejemplo, si por acá está pasando sangre, esta capa podría irrigarse, pero imagínense para nutrir estas capas de células que yo tengo acá, o estas capas de células que yo tengo acá. Es tan grueso la capa del vaso que no llegan los nutrientes desde la sangre hasta esta pared. Entonces existe lo que se llama el vasa vasorum. ¿Qué es el vasa vasorum? El vasa vasorum son vasos que nutren los vasos. ¿Qué quiere decir esto? Como les muestran acá, son vasos sanguíneos que van a estar irrigando las paredes de nuestros vasos. Entonces, de esa manera, como la capa, por ejemplo, de una arteria o de una vena es tan gruesa, estos vasos que irrigan estas capas van a nutrir a estas capas adventicias o a estas capas medias de nuestra arteria y de nuestra vena. Entonces, acá están los vasos sanguíneos que están irrigando, fíjense sobre todo, la capa externa y la capa media, porque la capa íntima toma contacto directo con la sangre, entonces puede recibir nutrientes de ahí, pero las otras capas no, porque son muy gruesas. Imagínense si el oxígeno tuviera que atravesar todo esto. No puede. Entonces, por esa razón, tenemos lo que se llama el vaso vasorum, que son los vasos que irrigan a los vasos. Son vasos sanguíneos que irrigan la pared más externa y la pared media de los vasos sanguíneos, de las arterias y de las venas. Bien, como les dije, en nuestros capilares, sobre todo, hay procesos de difusión. La difusión es el proceso por el cual se intercambian principalmente gases, como oxígeno, dióxido de carbono. También se va a intercambiar algún tipo de nutriente. Pero esto es gracias a que las paredes del vaso son extremadamente, de los capilares, sigo hablando de los capilares obviamente, son extremadamente delgadas. En una persona adulta, la longitud total de los capilares es 80.000 kilómetros, chicos. Entonces, al tener la pared tan finita, es lo que me permite a mí que se puedan intercambiar, difundir oxígeno, dióxido de carbono, iones, hormonas, etcétera, de sustancias que yo necesito que difundan. Entonces, esto que ustedes ven acá es algo muy importante y está relacionado con lo que vimos antes. Esto es un capilar. Esto es el intersticio, es lo que está rodeando mi capilar. El corazón bombea sangre y ejerce una presión sobre las paredes de los vasos. Esa presión se llama presión sanguínea. A medida que me alejo del corazón, la presión sanguínea va disminuyendo. Ahora, por otro lado, esa presión, al ejercer una fuerza sobre la pared de los capilares, hace que el líquido de la sangre tienda a salir de mi capilar. Pero, si yo no tuviera nada que lo contrarreste, toda el agua estaría almacenada en el intersticio y nosotros estaríamos todos edemados, porque justamente el edema es la retención de líquido en este intersticio. ¿Por qué eso no pasa? Porque existe lo que se llama la presión oncótica. Esa presión oncótica, chicos, está dada por proteínas que se encuentran en el plasma de la sangre, principalmente por las albúminas, que las vimos y las repasamos recién. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La presión oncótica es siempre la misma, en todo el capilar, alrededor de 25 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa? En la primer parte del capilar, la presión sanguínea es más alta que la oncótica. Entonces el líquido de la sangre tiende a pasar por la pared del capilar, hacia el intersticio. Pero, como yo les dije, a medida que avanzo en el capilar, la presión sanguínea va disminuyendo. Entonces, la oncótica supera a la sanguínea. ¿Qué hace esa presión oncótica? Que yo les dije, chicos, se los dije antes, es la clave. ¿Por qué? Porque la relación se invierte. Cuando la presión oncótica supera a la presión sanguínea, el líquido retorna
hacia adentro de mi capilar. Esto es lo que hace que nosotros no perdamos líquido en exceso. Si solamente existiera la presión sanguínea, perderíamos todo el tiempo líquido. Entonces, gracias a esta presión oncótica, el líquido del intersticio vuelve hacia adentro de los capilares. Acá les mostramos, fíjense cómo la presión oncótica es siempre la misma, pero la presión sanguínea en la primer parte del capilar es más alta y a medida que me alejo empieza a bajar. Entonces, en la primer parte del capilar, la sanguínea supera la oncótica, entonces el líquido de la sangre tiende a salir. En la segunda parte del capilar, como la sanguínea se redujo, la oncótica termina superando a la sanguínea, entonces el líquido vuelve a entrar dentro de mi capilar. Por eso es tan importante, chicos, las proteínas de la sangre, principalmente las albúminas. Sin las proteínas del plasma, la presión sanguínea en los capilares provocaría que salga el líquido hacia los tejidos y quedaría retenido ahí. Y se produciría lo que se llama edema. Y quedaría retenido ahí el líquido. Porque no habría ninguna fuerza que lo haga reingresar otra vez hacia adentro, diríamos. Entonces, repito, la presión oncótica está dada por las proteínas del plasma. Siempre es el mismo valor, 25 milímetros de mercurio. Lo que cambia es la presión sanguínea. ¿Quién ejerce esa presión? Y el corazón, cuando bombea sangre, la sangre ejerce una presión sobre la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, cuanto más cerca estoy del corazón, la presión es más alta. A medida que me alejo del corazón, la presión sanguínea va disminuyendo. Entonces, gracias a esta presión oncótica, nosotros podemos volver a recuperar ese líquido que estaba en el intersticio. ¿Se ha entendido? ¿Alguien no entendió algo de lo que expliqué? No, se entendió, profe. Bien, entonces, chicos, han visto hasta acá todo lo que son las arterias, las venas, los capilares, y hemos visto el tema de la presión oncótica y la presión sanguínea. Ahora, en un ratito que vuelven con la ANI, van a arrancar desde acá, viendo el corazón, la estructura del corazón. Entonces, recuerden, chicos, que el corazón es la bomba y nuestras arterias, venas y capilares son cañerías, donde la sangre va y vuelve, va y vuelve, ¿sí? Siempre es lo mismo, porque es un circuito cerrado, por eso se llama sistema circulatorio cerrado. Entonces la sangre va a salir por arterias y va a volver por venas. A veces más oxigenada, a veces más carbooxigenada, pero siempre es un recorrido cerrado. Entonces el intercambio que yo hago con mis tejidos, o el intercambio que hago en el alveolo, es siempre a través de las paredes de los vasos sanguíneos. Sale dióxido, entra oxígeno o viceversa, pero siempre a través de los vasos sanguíneos, siempre a través de la pared del vaso sanguíneo. No es que se va a volcar sangre en algún lado. Bueno, muchachos, entonces, ahora siguen con la ANI, con corazón, tómense un recreíto y a las 6:05 arrancan otra vez con la ANI para seguir avanzando en sistema circulatorio. Recuerden que el día viernes rinden, pero esto no entra solo endocrino y regulación térmica. ¿Sí? Nosotros nos vemos la semana que viene, que tengan una linda semana. Chau, chau. 6:05 vuelven. Ok. Nos vemos. Que Gracias, volvamos a las chau. 9. Listo. Chao. No.